Muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos a mi canal para el curso de Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con mediación tecnológica la comunicación es fundamental. Por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más, comencemos. Hasta ahora hemos desarrollado a los monómeros de importancia metabólica. Vamos a describir en esta ocasión sus propiedades y cualidades de acuerdo a su estructura molecular, comenzando con los monosacáridos. Recordando videos anteriores, hemos mencionado que estos son los carbohidratos más simples que están en la naturaleza, formados únicamente por una molécula, y que no pueden ser hidrolizados a carbohidratos más pequeños. Se clasifican de acuerdo a su posición del grupo carbonilo, entendiendo este como el grupo funcional que está formado entre el carbono unido al oxígeno y siempre con un enlace doble. En este sentido, el grupo carbonilo, el grupo funcional, nos va a permitir discriminar entre dos principales subfamilias de monosacáridos, que son las aldosas y las pentosas. Y habíamos mencionado en videos previos que las aldosas tienen su grupo carbonilo en la parte superior de su estructura molecular, y es así para que puedan interactuar con bases nitrogenadas, con grupos fosfato y establecer enlaces bioquímicos. Frente a ustedes tienen proyectado en su infografía en la figura número 1 a los 5 principales monosacáridos de importancia en medicina veterinaria. El primero de ellos es el gliceraldehído, y este es el substrato principal para la obtención de glicerol. Como vimos en un video previo, el glicerol únicamente posee 3 carbonos en su estructura, por lo tanto es una aldotriosa, ya que su grupo funcional, el grupo carbonilo, se encuentra en la parte superior. Y este es el pegamento biológico que podemos utilizar para sintetizar triacilgliceroles, ya que al poseer 3 átomos de carbono puede fijar 3 ácidos grasos en su molécula. Después, con 4 carbonos, tenemos a la eritrosa. Posteriormente a la ribosa, con 5 átomos de carbono, es una aldopentosa, ¿verdad? Tiene la forma de un pentágono en algunas representaciones teóricas en la literatura. Posteriormente está la glucosa, que es el principal monosacárido en la naturaleza. Es una aldohexosa, ya que su grupo funcional está arriba, el grupo carbonilo. Y posteriormente está la manosa, que también es una aldohexosa. Su fórmula molecular es muy similar a la glucosa, si lo podemos observar en la figura número 1. Sin embargo, el primer grupo de enlace bioquímico que está por la parte inferior del grupo carbonilo está invertido, está isomerizado, ¿verdad? Está cambiado de posición. De ahí en fuera, sus átomos son los mismos que tiene la glucosa. Ahora bien, si ese grupo carbonilo no se localiza en la parte superior, sino dentro de la molécula, en medio, esos son conocidos como monosacáridos tipo cetosa. Nuevamente, el más sencillo, el más pequeñito, tiene 3 átomos de carbono y es el dihidroxiacetona. Después, con 4 átomos de carbono, tenemos a la eritrulosa, la ribulosa, es una cetopentosa que tiene 5 átomos de carbono, y posteriormente está la presencia de la fructosa, que tiene 6 átomos de carbono, pero recordemos, es una cetohexosa porque su grupo funcional carbonilo está en medio. Ahora, desarrollando a los disacáridos, estos tienen una molécula formada por la unión de 2 monosacáridos. Como lo hemos mencionado en videos previos, siempre van a estar unidos por un enlace bioquímico o glucosídico. Por citar algunos de los disacáridos más comunes, la sacarosa está formada por la unión de una glucosa y una fructosa, y este es el principal carbohidrato presente en las plantas. La lactosa está formada por una galactosa y una glucosa y está presente de modo natural en la leche de los rumiantes y de los mamíferos, ¿verdad? Por ejemplo, los bovinos y los caprinos. La maltosa es una unión de 2 monosacáridos de tipo glucosa y se obtiene de la hidrólisis del almidón de las plantas. Y la celobiosa es una unión de glucosa y glucosa, pero se obtiene de la hidrólisis, esta vez de la celulosa. Ya vemos que cuando se juntan 2 monómeros, 2 monosacáridos, tiene un nombre en específico, pero si se juntan de 3 a 9 monosacáridos en esa molécula, ¿cómo se le llaman?
a ese nuevo elemento son los oligosacáridos. Nuevamente, la unión es por enlace O-glucosídico y los principales oligosacáridos que vamos a utilizar en medicina veterinaria son los que se forman en el aparato de Golgi, las glucoproteínas y los glucolípidos. Los poligosacáridos van a ser las moléculas que ya tienen más de 10 elementos o moléculas chiquititas, más de 10 monosacáridos. Y los principales poligosacáridos que vamos a identificar en medicina veterinaria se clasifican primero en almacenamiento. Aquí está el almidón, del que hemos estado hablando en videos previos. Es el principal almacenaje de carbohidratos en la mayoría de las plantas. Principalmente lo encontramos en cereales, en tubérculos y en ciertas legumbres. Está compuesto aproximadamente por 20% de amilosa y 80% de amilopectina, pero la característica es que todos sus monómeros en su estructura molecular están en una sola dirección. En la figura número 3 tienen esquematizada la estructura de la amilosa y la amilopectina presente en el almidón de los cereales. Ahí podemos observar claramente en amarillo el detalle del enlace O-glucosídico, ¿verdad? El que se establece entre el oxígeno y los dos carbonos de cada una de las moléculas para hacer cada vez más y más grande este polisacárido. El glucógeno, por su parte, es el principal almacenaje de carbohidratos, pero en esta vez en los animales. Y ya hemos mencionado que se encuentra dentro de los hepatocitos, que son las células del hígado, y en los miocitos, que son las células del músculo, ¿verdad? Los principales poligosacáridos estructurales que tenemos consideran a la celulosa y forma parte de la pared celular de todas las plantas. Por lo tanto, la celulosa es la molécula orgánica que más abunda en la Tierra por el número de plantas que existen. Cada uno de sus monómeros rota 180 grados alrededor del eje en su cadena polimérica y se encuentra siempre presente en la matriz vegetal junto con otros polisacáridos como la hemicelulosa y la lignina. Estos elementos combinados le dan fuerza a la estructura de las plantas y en medicina veterinaria nos determinan qué tan digestible es un forraje. En la figura número 4 podemos observar claramente el detalle del enlace O-glucosídico en las fibras de celulosa. Ahí podemos hacer una disección, obtener una pequeña microfibrilla y observar las moléculas individuales de celulosa. Vale la pena señalar aquí que, como todos nos hemos dado cuenta en nuestra vida, las plantas tienen mucha cantidad de agua. Por lo tanto, aparte de darle estabilidad del enlace O-glucosídico a la unión de estas moléculas, también están presentes, como vemos ahí en línea punteada, puentes o enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Para darle estructura y soporte a la celulosa de las plantas. En el caso de los insectos también tenemos un polisacárido estructural, se conoce como quitina y se encuentra en el exoesqueleto de todos los artrópodos y las paredes celulares también de muchos hongos. En este caso es interesante porque aparte de los enlaces O-glucosídico que tienen en amarillo en la figura número 5, también podemos observar que están presentes átomos de nitrógeno de color azul, ¿verdad? En la escala CPQ. Por lo tanto, estos carbohidratos están unidos también a proteína, a aminoácidos. Por lo tanto, el exoesqueleto de los artrópodos es mucho más fuerte, ¿verdad? Más resistente. Inclusive están en capas invertidas. En el caso de la química en los nucleótidos, esta va a estar determinado siempre por su aldopentosa. El desoxirribonucleico o ADN, que es la base de la genética celular, y el ribonucleico. De este último tenemos diversas formas. Ya mencionamos en un video previo en la traducción de las proteínas al ribonucleico de transferencia, que va a cambiar o transferir a los anticodones hacia la unidad ribosómica, conteniendo los 20 aminoácidos existentes, al ribonucleico mensajero que transfiere la información genética en codones de 3 en 3 nucleótidos hacia el ribosoma también, y el ribonucleico ribosomal. Este último codifica la estructura de las unidades de traducción de los ribosomas que están presentes en todas las células eucariontes. Pero en ambos casos los nucleicos están construidos a partir de subunidades llamadas nucleótidos, y cada nucleótido tiene 3 componentes principales. El número 1 es un carbohidrato en forma de pentágono, los 5 carbonos, ¿verdad? Las aldopentosas, y pueden haber de dos tipos: la ribosa
para el ARN y la desoxirribosa para el ADN. La diferencia que existe entre estas dos es que, como podemos observar en la figura número 6 que tienen proyectada en la infografía, en el caso del ADN, los grupos funcionales de los carbohidratos, que recordemos es el grupo hidroxilo, no están completos. Uno de sus brazos perdió un oxígeno, por lo tanto, solamente hay un hidrógeno libre. Y en el caso de la ribosa, el azúcar o el monosacárido presente en el ARN, todos sus grupos hidroxilo están completitos. El siguiente elemento a considerar es una base nitrogenada, y cada nucleótido contiene una base nitrogenada. Se clasifican estas en dos familias, como lo hemos mencionado previamente, púricas y pirimídicas. Para que sea más fácil su identificación, las púricas siempre van a poseer dos anillos, uno de 5 carbonos unido a otro de 6 carbonos. Y las bases pirimídicas solamente van a poseer un anillo de 6 carbonos. Aquí vale la pena señalar, como observamos en la figura número 7, que el uracilo, esa base nitrogenada, solamente está presente en el ARN, y en el ADN el que está presente es la timina. El nucleósido se da entonces por la unión de estos dos elementos que acabamos de describir, la base nitrogenada, púrica o pirimídica, y la aldopentosa, ribosa o desoxirribosa. En este caso, como es una glucosilación proteica, participa nuevamente el organelo del aparato de Golgi, ¿verdad? Para unir ese carbohidrato simple de 5 carbonos con esa proteína, a partir de un enlace en el grupo amino, por lo tanto se conoce como enlace N-glucosídico, porque se fijó en el nitrógeno, en ese átomo de color azul de acuerdo a la escala de CPQ. Por último, el tercer elemento para formar esta estructura del nucleótido es un grupo fosfato, que está compuesto por un fósforo que siempre va a estar rodeado por átomos de oxígeno, en una disposición tetraédrica. El grupo fosfato se une al nucleósido mediante un enlace fosfodiéster. Por eso en videos anteriores mencionamos que las enzimas nucleasas destruían nucleótidos porque hidrataban y rompían el enlace fosfodiéster. Entonces, recapitulando, como observamos en la figura número 9, el nucleótido del desoxirribonucleico o ADN es el que tiene su azúcar incompleta en sus grupos hidroxilo, solo posee un hidrógeno, y en su caso el nucleótido del ribonucleico, como está ahí señalado en una esferita roja, sí posee todos sus grupos hidroxilos completos. Esta es la principal diferencia entre el ADN y el ARN. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, y como siempre, no duden en comentar en el foro de la actividad y nos vemos pronto.